Evangelio de hoy. Lunes, 14 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículo 34 al 11. Y el 1. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y enemigos de cada uno serán los de su casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un fuego que divide para unir. Cuando Jesús dice: no he venido a traer la paz, sino la espada, no contradice el mensaje de amor y reconciliación que es el centro de su Evangelio. Lo que hace, más bien, es revelarnos que ese amor, tan puro y radical, no siempre será recibido sin resistencia. La espada que menciona no es de violencia física, sino símbolo de discernimiento, de separación, de decisión profunda entre la luz y las tinieblas. Porque el seguimiento de Cristo exige una entrega que no admite medias tintas. Y esta radicalidad incomoda, provoca, y muchas veces divide. El Evangelio, principio de una nueva familia. Jesús continúa su enseñanza diciendo que los enemigos del hombre estarán en su propia casa. Este versículo resuena con fuerza, porque toca los vínculos más profundos del corazón humano. La familia. Pero el Señor no está desvalorizando el amor familiar, sino purificándolo. Nos está diciendo que ni siquiera esos vínculos tan sagrados deben ocupar el lugar de Dios en el corazón. A veces, seguir a Cristo significará estar en desacuerdo con los más cercanos. Y aún así amar, aún así mantenerse firme, aún así elegirlo a Él. El amor a Cristo por encima de todo. Jesús es claro: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Esta frase, lejos de ser una falta de afecto, nos introduce en el amor más alto, el amor que ordena todos los otros amores. Quien ama a Cristo por encima de todo, ama mejor a su familia, a sus amigos, a su prójimo. Porque al poner a Dios en el centro, todos los vínculos encuentran su justo lugar. El amor a Jesús no es exclusión, sino plenitud. Tomar la cruz cada día. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Esta es una de las llamadas más exigentes del Evangelio, pero también una de las más liberadoras. Tomar la cruz no es una actitud masoquista, sino una expresión de fidelidad, de entrega, de amor que persevera en medio de la dificultad. La cruz es ese lugar donde mi voluntad se une con la voluntad del Padre, donde mi fragilidad se abraza con la fuerza de Dios, donde la muerte es vencida por la esperanza. Perder para ganar.
Jesús pronuncia una paradoja que resume toda la lógica del reino: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Aquí está el misterio de la verdadera vida. No se trata de aferrarse, sino de entregarse. No se trata de vivir para sí, sino de donarse. Solo quien se vacía de sí mismo, puede llenarse de Dios. Solo quien muere al egoísmo, puede resucitar a la plenitud del amor. La hospitalidad del corazón. Jesús continúa diciendo que quien recibe a un discípulo, lo recibe a él mismo. Esta verdad es profunda. En cada acto de acogida al otro, acogemos a Cristo. Cada vaso de agua dado en su nombre. Cada gesto de ternura, de compasión. Cada puerta abierta al necesitado. Es una Eucaristía silenciosa que acontece en lo cotidiano. La hospitalidad cristiana no es solo material. Es también del corazón, de la escucha, de la atención. El valor de lo pequeño. Jesús destaca que ni siquiera un vaso de agua quedará sin recompensa. En un mundo que valora lo grandioso, lo ruidoso, lo visible. El reino se manifiesta en lo oculto, en lo discreto, en lo humilde. Dios ve el secreto. Ve lo que nadie más ve. El suspiro de una madre en la noche, la paciencia de un anciano, la sonrisa de un enfermo que sufre en silencio. El reino de Dios se construye en lo escondido. Seguir a Jesús hasta el final. El capítulo termina con una frase que parece sencilla: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Pero en esa frase hay una enseñanza profunda. Jesús no se detiene. Su misión continúa. Él nos llama a seguirlo, no solo a admirarlo. Su paso no se detiene en la teoría, sino que se desplaza por pueblos, por historias, por almas sedientas de verdad. Los 12 y nosotros. Los 12 discípulos, que han recibido estas enseñanzas tan fuertes y luminosas. No representan solo un grupo del pasado. Ellos son figura de cada uno de nosotros. Porque también tú y yo somos enviados a vivir esta palabra con radicalidad. A poner a Jesús por encima de todo. A cargar la cruz con amor. A entregar la vida por el reino. A ser acogida viva del otro. A sembrar esperanza en lo pequeño. El fuego que enciende el alma. Ese fuego que Cristo trae no es destructor, sino purificador. No es un incendio que arrasa, sino una llama que enciende el interior del ser humano con la verdad, la compasión y la entrega. Y como todo fuego verdadero, consume lo que es superficial, quema las máscaras, reduce a cenizas la hipocresía. Pero deja intacto lo esencial. Cristo no viene a darnos una paz cómoda, sino una paz que nace del combate interior. Da paso por la cruz, de la lucha contra el egoísmo y la tibieza del corazón. Una paz que nace del conflicto redentor. Jesús sabe que la verdad divide cuando no es bienvenida. Porque desenmascara estructuras, rompe pactos de mediocridad, revela lo que se esconde en lo profundo del alma. Su presencia obliga a tomar postura. Y quien se decide por él a menudo queda aislado, incomprendido, incluso atacado. Pero esa división no es el fin. Es solo el principio de una paz más duradera, más pura, más celestial. Es la paz de la conciencia tranquila, del corazón que ha elegido la verdad aun cuando todo lo demás se tambalee. Cristo como centro de la existencia. Cuando Jesús dice que quien ama a padre, madre, hijo o hija más que a él no es digno de él, no nos está pidiendo rechazar a nuestros seres queridos, sino amarlos desde él, en él, por él.
Porque solo cuando Él es el centro del corazón, todo amor se vuelve fecundo, limpio, libre de posesión. Cuando Dios ocupa su lugar, el alma se ordena. Y todos los demás vínculos se sanan y se iluminan con la ternura de lo eterno. Cargar la cruz no como peso, sino como abrazo. La cruz que Cristo nos invita a tomar no es una maldición, sino una oportunidad sagrada de transformación. Es el lugar donde muere el viejo hombre, para que nazca el nuevo. Cargar la cruz no es resignarse, sino caminar sabiendo que el sufrimiento tiene sentido cuando se une al amor redentor de Jesús. Es la cruz del perdón, de la fidelidad, de la renuncia al orgullo, del servicio escondido. Y quien la toma, encuentra una libertad que el mundo no puede dar. La pérdida que es ganancia eterna. Jesús nos invita a perder la vida para encontrarla. Y esa pérdida no es autodestrucción, sino entrega. Es el abandono de los falsos consuelos, de las seguridades humanas, del dominio sobre los demás. Es la renuncia a ser el centro, para que Dios lo sea todo en nosotros. Y es en ese vaciamiento donde surge una plenitud nueva. Serena, firme, luminosa. La presencia de Cristo en los pequeños. Cuando acogemos a un profeta, a un justo, a un discípulo en nombre de Jesús, lo estamos acogiendo a Él mismo. Este es un misterio del reino. Cristo se disfraza de hermano, se oculta en el necesitado, se revela en el que pasa desapercibido. El amor a Jesús no es una idea. Es un acto que se concreta en el amor al prójimo. Cada hospitalidad es un altar, cada encuentro es una posibilidad de adoración silenciosa. El valor de lo invisible. Nadie ve cuando alguien reza de madrugada por el enfermo de su casa. Nadie celebra cuando una madre se arrodilla cansada después de una jornada larga. Nadie aplaude cuando un anciano ofrece su dolor en silencio. Pero Jesús sí lo ve. Y promete que ni siquiera un vaso de agua quedará sin recompensa. La justicia de Dios no se olvida de lo que el mundo olvida. Enviados para continuar su obra. Al finalizar esta sección, el Evangelio nos dice que Jesús, después de instruir a sus discípulos, partió para seguir enseñando y predicando. Él no se queda quieto. Jesús camina. Y sus discípulos son enviados a continuar su obra. Nosotros también lo somos. La vida cristiana no es solo recibir enseñanzas, sino salir a vivirlas, a encarnarlas, a sembrarlas en la tierra que pisamos cada día. Un evangelio que se convierte en carne. Este capítulo nos invita a dejar de mirar la fe como un conjunto de ideas, y a comenzar a vivirla como una transformación total de la existencia. No basta con saber quién es Jesús. Hay que decidirse por Él. Hay que ponerlo por encima de todos los amores, tomar la cruz, perder lo que creemos que es vida, para encontrar la verdadera. Hay que vivir cada gesto de amor como si fuera una ofrenda sagrada. Un final que es un nuevo comienzo. La instrucción de Jesús a sus discípulos no termina en palabras, sino que se prolonga en acción. Así también nosotros, después de escuchar su voz en la oración, en la palabra, en la reflexión, estamos llamados a movernos, a levantarnos, a predicar con la vida. El Evangelio no es un libro cerrado. Es un camino abierto que se recorre con los pies del alma y el fuego del corazón. El amor que purifica nuestras relaciones. Cuando el Señor dice que vino a traer espada y no paz, está revelando que su presencia no se acomoda al orden mundano, ni siquiera al orden de los afectos mal colocados, sino que purifica, reordena y santifica todas nuestras relaciones.
El amor cristiano comienza por el amor a Dios. Y desde allí todas las demás relaciones se limpian de egoísmo de posesión, de exigencias malsanas, de expectativas desordenadas. Amar a Cristo más que a los padres o a los hijos no es despreciarlos, sino aprender a amarlos desde Dios, en Dios, por Dios, sin pedirles que sean nuestro todo. Porque solo Dios puede ocupar ese lugar sin hacernos daño. El Evangelio que divide al mundo. La espada de Cristo no hiere como la del mundo, sino que separa la oscuridad de la luz. El error de la verdad, la simulación de la autenticidad. Su palabra no es cómoda, es incisiva. Es fuego que quema la mediocridad y despierta la conciencia adormecida. El Evangelio no es un libro de consuelo sin compromiso, sino una proclamación que desestabiliza al mundo viejo, que derriba ídolos, que obliga a elegir, y que introduce un dinamismo nuevo, el del reino de Dios, que no se mezcla con las lógicas humanas, sino que las transforma desde su raíz. La dignidad que se mide en cruz. Ser digno de Cristo no significa cumplir con normas externas, ni ajustarse a moldes religiosos, sino estar dispuesto a cargar con la cruz, a seguirlo sin reservas, a dejar que su camino sea el mío. Aunque no entienda, aunque duela, aunque me cueste todo. La dignidad no está en la apariencia, sino en la fidelidad, en la perseverancia, en el sí pronunciado en la hora del cansancio, en la hora del abandono, en el momento de la contradicción. Porque es ahí donde el discípulo se hace digno, no por méritos, sino por comunión total con su Señor. Perder para ganar lo eterno. La lógica de perder para ganar es incomprensible para el mundo, pero es la esencia de la vida cristiana. Porque el reino no se conquista por acumulación, sino por desprendimiento, no por afirmación egoísta, sino por donación generosa. El que se guarda la vida la pierde. El que se da sin medida la encuentra, porque se hace semejante al Maestro, que no vino a ser servido sino a servir, y a dar la vida en rescate por muchos. Esa entrega no es un acto heroico aislado, sino una actitud diaria, humilde, escondida, donde cada renuncia se convierte en espacio abierto para la gracia. Ser hospedadores del misterio de Dios. Recibir al discípulo es recibir a Cristo. Y recibir a Cristo es acoger al Padre mismo. En cada encuentro humano se juega una posibilidad de encuentro con lo divino. Si el corazón está despierto, si el alma está abierta, si la mirada sabe ver más allá de las apariencias. Hay quienes en un gesto de hospitalidad han hospedado ángeles sin saberlo, y han recibido a Cristo mismo en la fragilidad de un hermano que necesitaba un vaso de agua, una palabra, un pan, una mirada de ternura. El Evangelio revela que lo divino está presente en lo más humilde, y que nuestra acogida se convierte en liturgia secreta. El peso eterno de lo pequeño. La delicadeza del gesto pequeño, un vaso de agua fresca, es elevada a categoría de eternidad por los labios de Cristo. No hay acto de amor que quede fuera de su mirada. No hay caridad que pase inadvertida en el reino. Porque cada gesto de cuidado, por más mínimo que parezca, revela un corazón que ha comprendido la lógica del Evangelio. Que alguien sacrifique su comodidad para dar alivio al pequeño es ya señal de conversión, y Cristo asegura que ese acto será recordado en el cielo, inscrito en la eternidad como semilla de resurrección. La misión que no termina en palabras. Jesús termina su discurso a los 12 y no se retira a descansar, sino que parte él mismo a enseñar y predicar en sus ciudades. El Maestro no delega solo con palabras, sino que él mismo da el ejemplo y camina adelante.
como guía, como pastor, como profeta incansable. Su enseñanza no termina en el discurso, sino que se prolonga en sus pasos, en sus obras. En su vida misma Jesús es el misionero por excelencia. Y su movimiento es una invitación constante a salir. A ir, a no detenerse en la comodidad de la seguridad religiosa, sino a arder de celo por el reino. Caminar con él más allá de las ciudades. En cada ciudad que Jesús pisa deja huellas de salvación, de luz, de palabra viva, de libertad. Su paso por nuestras ciudades interiores, por nuestros espacios de pensamiento, de emociones, de decisiones, es un paso que transforma, que enseña, que sana, que abre caminos nuevos. Porque cada alma humana es también una ciudad donde Cristo desea entrar. Enseñar, predicar, morar y hacer florecer el reino. Él no se cansa de venir aun cuando le hayamos cerrado las puertas. Porque su fidelidad es mayor que nuestros rechazos. La fidelidad en medio de la incomprensión. Seguir a Cristo en este mundo suele costar más de lo que imaginamos. Porque el corazón humano anhela aprobación, anhela pertenencia. Desea no ser rechazado. Y muchas veces el discípulo se encuentra ante la dura prueba de no ser entendido por los suyos. De ser tachado de fanático, de radical, de exagerado. Simplemente por tomar en serio el Evangelio. Por ponerlo como norma de vida. Por no transigir con la mentira. Ni con la comodidad del mundo. Pero es en esa incomprensión donde el discípulo se encuentra más cerca de su Maestro. Y donde la fidelidad brilla con una luz que no necesita palabras. Las renuncias que liberan. Las palabras de Jesús sobre amar más al padre o a la madre. Al hijo o a la hija. Son duras porque tocan lo más entrañable del corazón. Pero no son condenas del amor humano, sino purificación de ese amor. Porque toda relación que se absolutiza fuera de Dios acaba por esclavizar. Toda afectividad que no se ordena en él se vuelve dependencia, manipulación o angustia. Porque nadie puede sostener en plenitud al otro si no es sostenido primero por Dios. Jesús no destruye el amor humano, lo libera de su fragilidad. Y lo eleva a un nivel donde ya no se ama por necesidad sino por donación. El eco de la cruz en el alma. La cruz que Cristo nos invita a cargar no es un castigo, sino una configuración con Él. Una escuela donde se aprende a amar hasta el extremo. Un altar donde se ofrece cada día lo que uno es, lo que uno vive. Lo que uno sufre, el que carga con su cruz y lo sigue. No vive como víctima sino como redentor junto al Redentor. Porque la cruz no se lleva para lamentarse sino para ofrecerse. Para unirse, para transformarse. Allí donde el mundo solo ve derrota. El alma ve victoria porque ha sido tocada por el misterio del amor crucificado. La identidad que solo el Evangelio revela. Solo en Cristo se revela la verdadera identidad del ser humano. Y solo siguiéndolo se va descubriendo quién se es realmente. El que se guarda su vida se desconoce a sí mismo. El que la pierde por amor se descubre a la luz de Dios. Renacido, transfigurado, fecundo. No hay proyecto personal que pueda igualar la aventura de dejarlo todo por Cristo. Porque entonces comienza una historia nueva. Una historia escrita por Dios mismo en las páginas de una alma obediente. Que deja que la verdad lo guíe, lo moldee. Lo conduzca hacia su destino eterno. La espada del Evangelio, verdad que interpela. Cuando Jesús dice que no ha venido a traer paz, sino espada, está revelando que su palabra corta. Divide, discierne las intenciones profundas del corazón. No es una espada de violencia humana, sino de verdad penetrante.
La verdad de Cristo no adula ni acomoda. No negocia con el pecado ni se disfraza para agradar al mundo. Es una verdad que sana, pero primero duele. Porque arranca lo falso, lo torcido, lo impuro. Cuando el seguimiento divide hogares. Las palabras de Jesús sobre la división entre padres e hijos, suegras y nueras. Pueden parecer duras a primera vista, pero expresan una realidad de quienes deciden seguirlo con radicalidad. A veces, el discípulo debe asumir el dolor de no ser comprendido por sus seres más cercanos, de ser rechazado por sus elecciones evangélicas, de ser visto como exagerado o fanático por vivir según las bienaventuranzas. Esa herida se convierte en cruz, pero también en camino de purificación del amor familiar. Ser digno de Jesús. Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué significa ser digno de Él? No se trata de merecerlo por méritos propios, sino de estar dispuestos a vivir como Él vivió. Ser digno de Cristo es asumir su estilo de vida, pobreza, obediencia, servicio, humildad. Es abrazar su lógica paradójica, perder para ganar, morir para vivir, amar hasta el extremo. Es tener el corazón tan entregado que no hay nada más valioso que Él. Una vida escondida en Cristo. La vida verdadera está escondida en Dios. El mundo no puede verla ni entenderla. A los ojos del mundo, quien entrega su vida por Cristo parece haberla perdido. Pero a los ojos del Padre, es entonces cuando empieza a vivir de verdad. Esa es la lógica del reino. Dar es recibir. Vaciarse es llenarse. Morir a uno mismo es resucitar a la vida plena. Todo discípulo está llamado a vivir en esta paradoja fecunda. La dignidad del que acoge. Jesús exalta el valor de quien acoge al profeta, al justo, al pequeño. En el reino, el que recibe es tan grande como el que es enviado. Acoger es también una forma de discipulado. Abrir la puerta al mensajero de Dios, ofrecer un vaso de agua al necesitado, escuchar con humildad una palabra de vida, todo eso es ya evangelio vivido. En un mundo que corre, la hospitalidad se vuelve un acto profético. Dios habita en lo mínimo. Ni siquiera un vaso de agua. Esa frase de Jesús revela un Dios que se detiene en los detalles. Que no olvida lo pequeño, que cuenta lo que nadie ve. En el reino de los cielos, la grandeza no se mide por la visibilidad, sino por el amor con que se hacen las cosas. Un gesto escondido, un acto silencioso, una fidelidad anónima, ahí se revela la gloria de Dios. El maestro continúa caminando. Después de instruir a los suyos, Jesús no se detiene. Sale a predicar, a enseñar, a sanar. Él no se encierra en un círculo exclusivo, sino que extiende su reino por todas partes. Esta imagen final del pasaje nos habla de un Cristo en movimiento, que invita también a sus discípulos a caminar, a salir de la comodidad, a ir al encuentro de las ovejas perdidas. El discípulo misionero. El verdadero discípulo no guarda el tesoro solo para sí. Se convierte en testigo, en profeta, en sembrador de esperanza. A veces con palabras, muchas veces con silencios elocuentes. Su vida entera se vuelve mensaje. Aunque el mundo no lo entienda, él camina con paz, porque sabe que sigue al Maestro verdadero. No se trata de tener éxito humano, sino fidelidad evangélica. La pedagogía de Jesús. Jesús forma a los suyos paso a paso. No los lanza de golpe a la misión, sino que los instruye, los corrige, los prepara con paciencia. También nosotros estamos en camino. Cada lectura, cada oración,
cada cruz, cada alegría son parte del entrenamiento del corazón. Dios no improvisa con nosotros. Él forma lentamente, con ternura y firmeza. Una espiritualidad del seguimiento real. Seguir a Jesús no es solo una emoción pasajera ni un consuelo espiritual. Es una decisión radical que transforma cada aspecto de la vida. Es cambiar la escala de valores. Orientar los afectos, dejar lo superfluo para abrazar lo eterno. Es vivir sabiendo que hay algo más grande que uno mismo. Y que la vida no tiene sentido si no se entrega. Seguir a Cristo es caminar detrás de Él. Incluso cuando el sendero se vuelve estrecho y cuesta arriba. La recompensa escondida en lo oculto. El Evangelio resalta que cada gesto de acogida al profeta al justo, al pequeño, tiene valor eterno. Esto quiere decir que en la lógica del reino no importa la grandeza exterior de lo que se hace, sino la hondura de amor con que se hace. Y ese amor se manifiesta en detalles en lo pequeño, en lo casi invisible a los ojos del mundo, pero que a los ojos de Dios resplandece como diamante oculto. Nada se pierde, todo se guarda en su memoria eterna. Como parte del tejido silencioso del reino que se edifica desde lo escondido. Desde lo que no se anuncia, desde lo que se hace por puro amor. El paso silencioso del Maestro. Jesús no concluye su discurso como un orador que se retira a descansar, sino como el misionero eterno que sigue caminando, enseñando, predicando, sembrando luz donde reina la sombra. Su vida es pura coherencia, puro testimonio, y en esa coherencia nos llama a imitarlo no tanto con palabras, sino con un estilo de vida que se entrega, que se mueve, que se dona sin reservas. Jesús es el camino y no puede quedarse quieto, porque su dinamismo es el del amor que va siempre más allá, más lejos, más profundo. Discípulos en movimiento constante. Aquel que quiera seguir a Jesús no puede quedarse detenido en sus seguridades, en sus estructuras rígidas, en sus miedos paralizantes, sino que debe aprender a caminar con Él, a avanzar cada día. Aunque el terreno sea incierto, aunque el horizonte parezca lejano. El discípulo es también misionero, porque ha recibido una palabra viva que no puede guardar para sí. Una luz que no puede ocultar. Una llama que arde y que no cesa de empujarlo hacia los demás. Hacia los corazones abiertos. Hacia los que aún no saben que el reino ya está entre ellos. La fecundidad que no se ve. El misionero no siempre ve los frutos, pero confía en que cada paso, cada palabra sembrada, cada cruz abrazada está dando vida, aunque sea bajo tierra, aunque tarde años en brotar, aunque nunca lo vea en esta vida. Porque el reino crece así, en silencio, en la oscuridad, en lo que nadie celebra. Y lo hace con una fuerza que no viene del discípulo, sino de Dios mismo, que se vale de nuestra pobreza para hacer germinar su gloria. Vivir como antorchas silenciosas. El verdadero discípulo vive encendido por dentro aunque no lo pregone. Aunque su paso por la tierra no deje titulares. Aunque su vida no sea reconocida por los grandes. Porque su única aspiración es reflejar a Cristo. Llevar su luz, ser eco de su palabra y testimonio de su amor. Las antorchas del Evangelio no se apagan con el viento. Porque su llama no viene del mundo, sino del corazón de Dios, y cada día arden más a medida que se entregan. Que se vacían, que se ofrecen en silencio. La incomodidad que despierta lo eterno. Cuando Cristo irrumpe en una vida, no lo hace como un adorno más, ni como un accesorio a conveniencia, sino como un fuego que transforma y despierta lo dormido.
Y en ese despertar inevitablemente sacude las estructuras antiguas. Las lealtades terrenales, los afectos mal ordenados. Porque su presencia no es neutral sino que lanza una opción radical. Que requiere renuncias, decisiones, valentía. Por eso muchos lo rechazan no porque no comprendan su mensaje, sino porque intuyen que abrazarlo implica dejar atrás lo que ya no puede convivir con él. El viento del Espíritu que remueve todo. El seguimiento del Señor no se vive en la quietud cómoda de la rutina, sino como un viento que viene de lo alto, que desordena para ordenar, que mueve lo estancado, que impide que el alma se acomode en su mediocridad. El Espíritu Santo actúa así, soplando fuerte donde había pereza espiritual, removiendo pensamientos antiguos, haciendo espacio para el Evangelio. Y muchas veces ese soplo de Dios es confundido con perturbación, cuando en realidad es liberación, es un parto espiritual que duele, pero da vida. Cruzar el puente del amor purificado. La división de la que habla Jesús no es odio, sino purificación del amor. Porque solo quien ama desde Dios puede amar sanamente a los suyos. Cuando el amor humano se absolutiza se convierte en idolatría. Y Jesús viene a redimirnos también de eso. No para quitar amor sino para salvarlo, para que sea verdadero. Libre, fecundo, hay que cruzar un puente interior, donde el amor natural pasa por la cruz y se transforma en amor redimido. Ya no posesivo. Ya no dependiente sino reflejo del mismo amor de Cristo por cada alma. La libertad que nace de una sola obediencia. Jesús quiere ser el primero no por ambición, sino porque sabe que solo en él el alma alcanza su libertad más profunda. Cuando alguien obedece a muchas voces, se fragmenta, se confunde, se pierde. Pero cuando hay una sola obediencia radical al Señor, todo lo demás se ordena, incluso los vínculos más delicados, incluso las decisiones más complejas. Porque Él no aplasta. Él libera y su yugo es suave porque no esclaviza, sino que aligera el alma de todo lo que la mantiene sometida a lo falso. Amar a Cristo no resta, lo multiplica todo. Quien pone a Cristo por encima de todo, no ama menos a los suyos. Los ama mejor con un amor purificado por la cruz, iluminado por el Espíritu, sostenido en la verdad. Porque ya no ama desde la necesidad o el apego, sino desde la libertad y la generosidad. Cristo no compite con nuestros amores humanos, los transforma, los expande, los enriquece. Amar a Cristo sobre todas las cosas no empobrece el corazón. Lo ensancha, lo afina, lo educa para amar como Él. Con paciencia, con ternura, con verdad. Una senda clara en medio del caos. El mundo ofrece múltiples caminos, pero todos ellos llevan a la dispersión si no están orientados hacia Dios. Cristo no es uno más entre muchos guías. Es el único que conoce al Padre y que puede conducirnos a Él. Por eso su invitación a seguirlo es urgente, no puede posponerse. Porque cuanto más se demora, más nos hundimos en la confusión de las voces humanas. Más se oscurece la ruta, más se endurece el corazón. Pero ¿quién se decide por Él? Aunque tenga que dejar atrás seguridades, encuentra una senda clara, firme y profundamente verdadera. La melodía interior del Evangelio. El alma que sigue a Cristo empieza a escuchar una música distinta. No estridente, no ruidosa sino serena, constante, armoniosa. Es la melodía del Evangelio, que se convierte en la voz interior más fuerte, la que orienta cada paso, la que consuela en la oscuridad,
La que canta incluso en el silencio de la cruz esa melodía es el Espíritu Santo, que interpreta la palabra en el corazón, que transforma la obediencia en canto y el sacrificio en danza sagrada, porque donde Cristo reina, todo se vuelve música interior. La confianza que no teme perder. Quien ama de verdad a Cristo ya no teme perder, porque sabe que todo lo que entrega en Él es devuelto con creces, purificado, glorificado y transformado en bendición eterna. El que teme perder su vida aún no ha entendido la lógica del Evangelio, porque la vida no se conserva guardándola, sino compartiéndola, ofrendándola, abriéndola a Dios y a los hermanos. Jesús nos enseña a no aferrarnos sino a confiar. Y esa confianza nos vuelve libres, generosos, fecundos. Vivir de cara al reino que viene. Cada decisión que se toma por Cristo, aunque sea sencilla, aunque parezca sin consecuencias visibles, es una siembra para el reino. Es una flor que brota en el jardín eterno. Es una semilla que dará fruto en la eternidad. El discípulo vive de cara a ese reino. Camina con los ojos puestos en la promesa. Y cada cruz que carga, cada renuncia que abraza, cada palabra que pronuncia en su nombre, es tesoro guardado en el cielo, donde la polilla no corroe, donde el ladrón no roba, donde el amor no se acaba. La paz que sobrepasa la apariencia. La paz que Jesús ofrece no es una calma superficial, ni un equilibrio aparente sin tensiones, sino una paz profunda, nacida de la verdad, de la justicia, de la comunión con el Padre. Es por eso que puede parecer contradictoria, porque en ocasiones rompe la falsa paz de las rutinas cómodas, de los vínculos que esclavizan, de las estructuras humanas que han ocultado la luz de Dios. Su paz es cruz, es luz que incomoda, es fuego que purifica. Pero solo ella puede sostener el alma cuando todo alrededor tiembla, cuando se pierde todo lo visible, y queda únicamente la certeza de haber elegido a Cristo. El mar interior que Cristo aquieta. El corazón humano es muchas veces como un mar agitado, lleno de voces, de miedos, de recuerdos que no sanan. Pero cuando se deja mirar por Cristo, cuando le entrega el timón de su vida, poco a poco todo se ordena, se pacifica, se aquieta con una paz que no viene de las circunstancias externas, sino de la presencia silenciosa de aquel que está en la barca. Aunque todo parezca naufragar, Él está y su sola cercanía basta para sostener la esperanza. El espejo que revela el alma entera. Jesús no solo muestra el camino, también muestra lo que hay en nosotros. Y su palabra es como un espejo que no miente, que revela con amor la verdad más profunda de lo que somos y de lo que aún no hemos entregado. Nos confronta no para humillarnos, sino para sanarnos. Porque solo quien ve su herida puede buscar la medicina. Solo quien reconoce sus ataduras puede desear la verdadera libertad. Él nos conoce más que nosotros mismos. Y su mirada no acusa, ilumina, purifica y conduce a la plenitud. La fecundidad escondida en la renuncia. El mundo no entiende el valor de la renuncia, porque ha sido educado en el lenguaje de la posesión. Del acaparar, del guardar para sí. Pero el Evangelio revela que el alma se hace fecunda no cuando retiene, sino cuando se dona. Cuando se vacía, cuando deja de pensar en sí misma y comienza a vivir para Dios. Cada renuncia hecha por amor a Cristo produce un fruto que quizá no se vea ahora, pero que permanece para la eternidad.
Porque Dios no deja sin recompensa ni el más pequeño acto de amor, ni la más silenciosa entrega. El alma como lámpara encendida. Quien sigue al Señor es como una lámpara encendida que camina en la noche. No para iluminarse solo, sino para ofrecer su luz a los que están en sombra. El discípulo no es protagonista, es testigo. Y su luz no es propia, sino reflejo de aquel que lo habita. Por eso no teme la oscuridad exterior. Porque dentro de él arde la llama que no se apaga. La fe que no depende de las emociones, sino de la presencia de Cristo que ha hecho de su corazón un altar vivo. La obediencia silenciosa de los santos. Los santos no se destacaron por hacer ruido, sino por obedecer en silencio. Por amar sin condiciones, por caminar donde nadie quería ir. Por perdonar cuando todo clamaba por venganza. Y por llevar su cruz con una paz que escandalizaba al mundo. Ellos entendieron que la victoria está en la entrega, no en la fuerza, que el triunfo verdadero es el amor. Y que el seguimiento de Cristo es el único camino que conduce al gozo eterno. En ellos vemos reflejado el Evangelio hecho carne, hecho vida, hecho santidad. La firmeza que viene de lo alto. El que ha elegido a Cristo no se tambalea aunque sople el viento, aunque ruja la tormenta. Porque su casa está construida sobre roca. Y esa roca es el mismo Señor, no es que no sufra, es que no se derrumba. Porque ha puesto toda su confianza en aquel que nunca falla, que nunca olvida, que nunca abandona. Y esa firmeza no se improvisa, se cultiva en la oración, en la escucha de la palabra, en la obediencia diaria, en la fidelidad silenciosa que sostiene al mundo. El reino que crece sin ruido. El reino de Dios no se impone con violencia, ni se manifiesta en los grandes titulares, sino que crece como semilla pequeña, como levadura escondida, como grano de mostaza que parecería insignificante, pero contiene en sí una potencia inmensa. Jesús siembra su reino en corazones humildes, en gestos discretos, en palabras susurradas con fe. Y nos invita a colaborar en esa siembra con nuestra pequeñez, con nuestra pobreza, con nuestra disponibilidad total. La fidelidad en tiempos de incomprensión. El Evangelio de hoy nos revela que el seguimiento de Jesús conlleva inevitablemente momentos de incomprensión, de soledad, de ruptura, incluso con vínculos profundamente queridos. En esos momentos, el corazón humano tiende a tambalearse, a preguntarse si ha elegido correctamente. Pero ahí se purifica la fe, y se convierte en una entrega libre, sostenida no por el aplauso del mundo ni por la aprobación familiar, sino por la certeza de que es Cristo quien llama. Amar sin desplazar a Dios. Jesús no quiere que dejemos de amar a nuestros padres, madres o hijos. Lo que pide es que el amor a Dios no sea secundario. Cuando Él es el centro, todos los demás amores se ordenan y se purifican. Si amamos a alguien más que a Dios, ese afecto termina siendo una trampa, un ídolo que nos encadena. Pero cuando amamos a Dios primero, aprendemos a amar a los demás con libertad, con ternura verdadera, sin posesividad ni miedo. La cruz como elección amorosa. La cruz que Jesús nos invita a tomar no es una carga impuesta desde fuera, sino la consecuencia de amar como Él ama. No se trata de buscar sufrimientos innecesarios, sino de estar dispuestos a asumir las heridas que trae el amor fiel. Quien ama con el corazón de Cristo descubrirá que la cruz no es solo dolor, sino también fecundidad, transformación y gracia. En la cruz se aprende a confiar, a soltar, a vivir para los demás.
El misterio de la pérdida que salva. Jesús afirma, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Esta frase resume el núcleo del cristianismo. Vivir no es acumular ni proteger, sino dar, desgastarse, sembrarse en la tierra como el grano de trigo. Solo quien se entrega encuentra su verdadero rostro, su auténtica identidad. El miedo a perder nos paraliza. Pero la confianza en Cristo nos lanza a una libertad que no depende del control, sino del abandono confiado. Cada acto de amor tiene eternidad. Jesús promete recompensa incluso por un vaso de agua dado por amor. Esta afirmación revoluciona nuestra mirada sobre lo cotidiano. No hay gesto pequeño en el reino. Lo que se hace con amor tiene peso eterno. No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer cada cosa con un corazón puro, lleno de compasión. En una sociedad que exalta la visibilidad, el Evangelio pone los ojos en lo escondido. Acoger al otro como a Cristo. Acoger a un profeta, a un justo, a un pequeño. No es solo una actitud de cortesía, sino un acto espiritual profundo. Cada persona lleva el rostro de Cristo. Y recibirla con respeto y ternura es acoger al mismo Dios. Este tipo de hospitalidad no se improvisa. Se cultiva en la oración, en la humildad, en el deseo de ver a Dios en lo humano. En el rostro del extranjero, del herido, del hermano incómodo. La misión no se detiene. El pasaje cierra con Jesús yendo a enseñar y predicar. Después de instruir a sus discípulos, Él continúa. El reino no se detiene. No se puede vivir de una experiencia pasada. Hay que caminar, avanzar, anunciar. Jesús es el misionero del Padre, y quien lo sigue debe asumir ese dinamismo, no instalarse, sino salir una y otra vez. Con nuevos fuegos, con nueva compasión. Un Dios que forma caminando. Jesús no forma a los suyos desde la teoría. Su pedagogía es el camino. Enseña mientras cura, mientras se enfrenta al rechazo, mientras ora solo de madrugada. También nosotros somos formados así, en el día a día, en lo inesperado, en lo que nos sobrepasa. El seguimiento de Cristo es una escuela itinerante. Una historia viva donde cada etapa revela algo nuevo de su rostro. La alegría del que da todo. A pesar de las renuncias que implica seguir a Jesús. El discípulo descubre una alegría que no puede explicarse solo con palabras. Es la alegría de haber encontrado el tesoro escondido. De caminar con sentido, de vivir con propósito. Quien da su vida por Cristo, no queda vacío. Se llena de luz, de paz, de una libertad que el mundo no puede ofrecer. La opción radical por el reino. El reino de Dios no es una propuesta cómoda ni tibia. Exige una decisión profunda, radical y continua. Jesús lo deja claro, no hay lugar para medias tintas en su seguimiento. O se vive para Dios con todo el corazón, o se acaba viviendo para sí mismo, atrapado en la ilusión del mundo. Esta opción radical no nace de una obligación, sino del amor ardiente por aquel que primero nos amó. El corazón dividido no resiste. Un corazón dividido no puede sostener el peso del seguimiento evangélico. Tarde o temprano se cansa, se enfría, se dispersa. Jesús llama a una entrega entera, a una pertenencia absoluta. No por egoísmo divino, sino porque sabe que solo quien se entrega por completo puede experimentar la plenitud de su presencia. El corazón dividido no puede ver con claridad ni amar con profundidad. El seguimiento genera conflictos. La espada que Jesús trae no es de violencia, sino de discernimiento. Separa la luz de la oscuridad, lo verdadero de lo falso.
Quien decide seguir a Cristo con sinceridad, se encontrará muchas veces enfrentado al mundo, incluso a personas cercanas. El Evangelio no es neutro ni indiferente, confronta. No todos aceptan la luz, y eso genera tensiones inevitables. La cruz como compañera. Jesús no esconde la cruz. La pone en el centro de la vida cristiana. No como un castigo, sino como una expresión del amor auténtico. La cruz es la prueba de que hemos dejado de vivir para nosotros mismos. Es el precio de amar de verdad, de servir sin buscar reconocimiento, de perdonar sin esperar recompensa. La cruz no destruye, sino que libera cuando se lleva con Cristo. La lógica del reino, perder para ganar. Todo en el Evangelio se invierte, el que pierde, gana. El que se humilla, es exaltado. El último es el primero. Esta lógica desarma las seguridades del mundo. Nos obliga a vivir desde la fe y no desde el cálculo. Quien da la vida, la encuentra. Pero solo lo descubre quien se atreve a confiar en la promesa de Jesús. La recompensa está en el amor. Jesús habla de recompensa. No como un premio material o terrenal, sino como el gozo de participar en su reino. Cada gesto hecho por amor, aunque sea mínimo, tiene un eco en la eternidad. Incluso un vaso de agua dado con caridad cuenta ante los ojos del Padre. Nada de lo que se hace por Cristo se pierde. Todo se transforma, todo se redime. La misión silenciosa. No todos están llamados a predicar con palabras. Pero todos están llamados a vivir el Evangelio con coherencia. Hay una misión silenciosa, hecha de gestos sencillos, de presencia fiel, de oración oculta. Jesús valora esa entrega callada. En el reino, la santidad no es espectáculo, sino autenticidad. Dios ve lo que nadie ve. El seguimiento es dinámico. Jesús sigue caminando. No se queda detenido en una etapa ni en una enseñanza. Su paso es continuo, y llama a los discípulos a avanzar también. No podemos vivir anclados en lo que fue, ni aferrarnos a seguridades del pasado. Seguir a Cristo es estar siempre en movimiento, abiertos a nuevas luces, a nuevas misiones, a nuevas formas de amar. El discípulo que forma discípulos. Jesús forma a sus discípulos para enviarlos. No para que se queden en la comodidad de haber sido elegidos. Ser discípulo implica, tarde o temprano, ser también maestro, testigo, servidor. El amor recibido debe compartirse. La palabra escuchada debe anunciarse. El Evangelio es fecundo, no se encierra. Las heridas que florecen en Cristo. Toda herida abrazada desde el amor y unida a la cruz de Cristo. Se transforma en lugar de gracia. No porque deje de doler sino porque adquiere sentido. Se transfigura en ofrenda. Y se vuelve fecunda para muchos otros que también caminan por la noche. Quien ha sido herido y ha entregado su llaga a Cristo. Deja de vivir encerrado en sí mismo y comienza a ser canal de misericordia para los demás. Porque ha aprendido desde dentro lo que es ser sanado por amor. La ruptura que edifica. Cuando el Evangelio rompe vínculos no lo hace por violencia, sino para purificar lo que estaba contaminado de egoísmo, de idolatría afectiva o de dependencia insana. Jesús no divide por dividir, sino para liberar, para edificar sobre fundamentos nuevos. Firmes eternos. Hay separaciones que duelen, pero son necesarias para que surja el verdadero amor. El que brota de Dios y vuelve a Dios limpio, sanado, redimido. El abajamiento que configura con Cristo. El que quiere seguir a Jesús debe bajar porque Él bajó primero. Se anonadó, se hizo siervo. Y se entregó hasta el extremo.
No hay discipulado sin despojo. Sin humillación asumida por amor. Sin renuncia al brillo y al poder. El alma que se abaja no se pierde sino que se encuentra a sí misma en Cristo. Y se configura con Él hasta el punto de ser uno en voluntad. En deseo, en entrega total. La mansedumbre como poder espiritual. En un mundo que valora la agresividad. La mansedumbre parece debilidad. Pero en el Evangelio es fuerza, es potencia redentora. Es la victoria del amor que no se impone pero vence. Que no aplasta pero transforma. El discípulo manso no busca dominar sino servir, no destruye al enemigo. Sino que lo abraza con la esperanza de que un día también conozca la misericordia. El cimiento de una vida sin máscaras. Seguir a Jesús implica dejar de actuar. Abandonar los disfraces que el mundo impone. Dejar de vivir para agradar a los demás. Y comenzar a vivir en la verdad aunque duela, aunque cueste. Aunque implique perder la aprobación de muchos. Porque solo la verdad permanece. Solo la verdad libera. Solo la verdad salva y esa verdad tiene un rostro. El de Cristo que no engaña, no manipula, no finge. Una vocación a lo eterno. Toda vocación cristiana es un llamado a lo eterno. No como evasión del mundo, sino como orientación interior que lo transforma todo. El discípulo vive en la tierra pero su corazón está en el cielo. No como fuga sino como anhelo. Como horizonte último que da sentido a cada paso. Quien vive con los ojos puestos en la eternidad. No teme la muerte ni la pobreza ni la incomprensión. Porque sabe que su verdadera casa está en el corazón del Padre. La fecundidad escondida en lo inútil. Muchas veces el Evangelio lleva a hacer cosas que el mundo considera inútiles. Perdidas sin fruto, pero lo que importa no es el éxito visible, sino la fidelidad invisible, lo oculto que solo Dios ve. Y que fecunda la historia de forma secreta. Silenciosa, inmortal, el discípulo sabe que nada de lo vivido por amor se pierde. Ni un suspiro, ni una lágrima, ni un gesto. Todo queda escrito en la eternidad de Dios. Cristo como espejo del alma. En Cristo el alma ve lo que está llamada a ser, no lo que el mundo dice. No lo que otros proyectan. Sino lo que el Padre ha soñado desde la eternidad. Y eso cambia toda perspectiva, toda búsqueda, toda ambición. Porque en su mirada no hay condena, hay invitación. Hay llamado, hay ternura exigente que transforma sin aplastar y sana sin herir. El desafío del compromiso radical. El seguimiento de Jesús no admite medias tintas. Ni compromisos a medias. Ni un andar a conveniencia. Porque la entrega a Cristo exige un compromiso radical. Una ruptura definitiva con todo aquello que contradice la voluntad del Padre. Quien acepta este desafío no se limita a escuchar la palabra, sino que la hace carne. Y en ese hacer carne se transforma en testimonio vivo y creíble, aunque ello implique sufrir incomprensiones y hasta rechazos. La raíz que sostiene en la tormenta. El discípulo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que no se mueve aunque la tormenta azote. Porque tiene raíces profundas que se aferran a la fidelidad de Dios. Y que encuentran en él su sustento. En medio de la confusión del mundo. El alma arraigada en Cristo permanece firme. Inquebrantable. Capaz de dar fruto aún en tiempos difíciles. La paz que supera toda comprensión. Aunque el Evangelio habla de espada, también anuncia una paz que el mundo no puede dar. Es una paz interior, una tranquilidad del alma, que se funda en la confianza absoluta en Dios.
y en el abandono total a su providencia. Esa paz es luz en la oscuridad, refugio en la tormenta y fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido. La espada que divide para unir. La espada que trae Jesús no es un arma de violencia, sino un símbolo de la verdad que divide. Porque exige una opción definitiva. Es la espada que corta las ataduras del pecado, que separa al alma de las falsas seguridades, y que abre camino a la libertad de los hijos de Dios. Aunque esa división pueda causar dolor, es necesaria para la edificación del reino, donde el amor verdadero puede florecer. La esperanza que no defrauda. El discípulo de Cristo vive sostenido por una esperanza firme, que no se basa en promesas humanas, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios. Esta esperanza lo impulsa a seguir adelante, a pesar de las pruebas, las incomprensiones y el cansancio, porque sabe que al final del camino lo espera la plenitud de la vida en Dios, y que nada ni nadie podrá arrebatársela. El testimonio en medio de la oscuridad. Jesús no promete un camino fácil, pero sí asegura su presencia luminosa en medio de la oscuridad. En este pasaje, nos prepara para las dificultades que implica ser sus testigos en un mundo hostil. Anunciar la verdad en ambientes que la rechazan, vivir la misericordia donde reina la dureza, sostener la fe donde otros se burlan de ella. Todo eso puede generar rechazo, incomprensión y hasta persecución. Sin embargo, el discípulo no está solo. Y la oscuridad jamás podrá apagar la luz que Cristo ha encendido en su corazón. El valor de ser coherente. Jesús habla con claridad, nada hay encubierto que no llegue a descubrirse. No se puede vivir una doble vida, ni tener una fe escondida solo para el interior. La coherencia es el alma del testimonio cristiano. No se trata solo de hablar de Dios, sino de vivir como si Dios fuera real, presente y determinante en cada paso. Ser coherente con el Evangelio es dejar que lo que se cree transforme lo que se hace, lo que se dice y lo que se calla. La verdad proclamada desde las azoteas. Jesús invita a proclamar desde las azoteas lo que Él nos dice en la intimidad. Hay una pedagogía divina en esto, primero el silencio, después la palabra. Primero la escucha, luego el anuncio. Solo quien ha oído a Jesús en lo profundo de su alma puede hablar de Él con autenticidad. Y esa proclamación no se hace con estridencia, sino con la transparencia de una vida tocada por la gracia. No tener miedo de los hombres. Una y otra vez, Jesús repite, no tengáis miedo. El miedo es una trampa espiritual que paraliza, que encierra, que sofoca. Miedo al rechazo, al juicio, a la burla, a las consecuencias de una fe vivida con verdad. Pero Jesús ofrece un antídoto, confiar en el Padre que ve, que cuida, que está presente incluso cuando todo parece incierto. No hay temor que resista cuando el amor de Dios se vuelve nuestra única seguridad. El alma como centro de valor. Jesús nos recuerda que el alma es más valiosa que el cuerpo. En una sociedad centrada en la imagen, en lo exterior, en lo inmediato. Estas palabras suenan revolucionarias. El alma es ese espacio interior donde habita Dios, donde se decide la eternidad. Perder el alma por miedo al juicio humano es la mayor tragedia. Guardarla en fidelidad a Cristo, aunque implique riesgos, es la mayor victoria del discípulo. Dios cuida hasta los detalles. Nada se escapa al amor providente del Padre, ni siquiera un gorrión que cae al suelo. Y nosotros valemos mucho más que los gorriones. Estas palabras son un bálsamo para el corazón herido por el miedo o la inseguridad. No somos piezas de un engranaje anónimo. Somos amados,
mirados, sostenidos por un Dios que se ocupa incluso de contar los cabellos de nuestra cabeza. Ese es el fundamento de la confianza cristiana. Confesar a Cristo sin avergonzarse. Jesús promete reconocer ante el Padre a quienes lo hayan confesado en la tierra. Esta confesión no es solo verbal, sino existencial. Se confiesa a Cristo con la vida, con las elecciones, con las renuncias. Confesar a Cristo es vivir sin avergonzarse del Evangelio, incluso cuando eso signifique ir contracorriente. Es poner a Jesús por encima del prestigio, del confort, del que dirán. El drama de negarlo. Por contraste, quien niega a Cristo, no solo con palabras, sino con actitudes, corre el riesgo de ser negado ante el Padre. No como un castigo vengativo, sino como consecuencia de una vida que ha optado por alejarse de la verdad. Esta advertencia no busca infundir miedo, sino despertar responsabilidad espiritual. La vida es seria porque tiene consecuencias eternas. El testimonio silencioso del mártir oculto. Hay mártires que derraman su sangre por Cristo, y hay otros que derraman cada día su tiempo, su energía, su reputación, su corazón. Son los mártires ocultos del siglo XXI, madres, trabajadores, jóvenes, ancianos que viven su fe con coherencia en medio de una cultura que se burla de ella. Su testimonio, aunque callado, tiene un peso inmenso en el reino. El Espíritu habla por nosotros. En medio de la persecución o de la incomprensión, el discípulo no debe temer qué decir. Jesús promete que el Espíritu hablará por él. Esta es la gran promesa del evangelizador, no estamos solos, ni siquiera cuando las palabras fallan. El Espíritu Santo nos sostiene, nos inspira, nos guía. Y muchas veces, basta estar disponibles, ser dóciles, para que Él actúe con poder a través de nuestra debilidad. La belleza de la entrega total. No hay mayor belleza que la entrega total a Dios. Porque en ella se revela la imagen más pura del amor. Que no se reserva, que no mide, que se dona sin condiciones. El discípulo que vive así refleja la luz de Cristo. Y atrae hacia el reino con una fuerza silenciosa pero poderosa. Su vida es un canto vivo que alaba al Padre. La renovación constante del alma. El camino con Cristo es una renovación constante. Donde el alma es purificada, transformada. Y renovada día a día. No se trata de un instante único, sino de un proceso de santificación. Que requiere paciencia, perseverancia y confianza plena en la acción del Espíritu. Que nunca falta ni abandona al que se deja guiar por él. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.